¿Cómo superar el momento más crítico de la exposición en oposiciones de educación? El momento más crítico, sin duda, el momento que marca la diferencia, tu carta de presentación es el primer minuto. Muchas exposiciones se van al traste, muchas exposiciones empiezan mal y luego creas inercia negativa porque esos primeros minutos son un caos, es el momento en el que vas a estar más nervioso, es el momento en el que vas a tener más miradas hacia ti y lo tienes que controlar. De hecho, os cuento algo. Cuando entré en mi exposición, cuando en esos minutos previos que me dejaron preparar el material, hubo un momento, me pasó por la cabeza ciertos pensamientos dinamitantes de que no iba a poder, de que tenía que organizar tantas cosas a decir, tantos materiales, tantas metáforas, que era imposible, porque además te está mirando todo el mundo, tienes tú también la responsabilidad de querer hacerlo bien y de que te estás jugando el futuro. Pero en vez de confiar en mí de una manera Mr. Wonderfuliana, confié en mi trabajo y confié en mis ensayos. Así que lo primero que tienes que hacer es ser consciente de la importancia del inicio. No subestimes los primeros minutos porque como lo has preparado mucho ya está, sino de verdad ten en cuenta que puede pasar y también el tribunal en este caso fue tajante. En el momento que entré sí que me dejaron unos minutitos, pero dijeron tienes 2 minutos para prepararte todo y empezamos. Y empezó y tuve que empezar a hablar. Y los primeros minutos no los tienes que improvisar, porque sí que es cierto que a mí me ocurrió que la voz me temblaba. Pero ¿qué pasó? Que había ensayado muchísimo. Tienes que ensayar los primeros minutos mucho, al igual que te pido que hagas mini simulacros para coger inercia positiva en el tema y en el supuesto práctico de introducción e índice. En la exposición lo mismo, la parte de la programación que te la puedes tener bastante preparada de casa es algo que ensayé decenas y decenas y decenas de veces, incluso en la encerrona en la que estás una hora dentro de un aula preparándote la exposición, hice como 4 o 5 ensayos de los 2-3 primeros minutos, porque sabía que si yo empezaba bien y empezaba a coger inercia e independientemente de los nervios sonaba natural, entre comillas, pues iba a seguir con esa inercia positiva. Mis primeros minutos fueron clave, minutos en los que se vio mi carta de presentación, mi identidad docente, hice un pequeño acting, intenté también que se entendiese mi identidad y el legado que quería dejar mi alumnado, pero sobre todo practiqué muchísimo. Y una vez que hayas potenciado ese primer minuto, que también te recomiendo que otro momento crítico es que tengas en cuenta el sorpaso de la programación a la unidad didáctica. Mucha gente acaba la programación y luego empieza la unidad didáctica como si fuera algo totalmente incompatible con lo que acaba de hacer o totalmente inconexo. Y de igual forma el final no puedes acabar en bajo, tienes que hacer un final para que te recuerden. Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase del 9 de abril, si no te has apuntado te lo dejo en el comentario fijado, son plazas limitadas, así que cuanto antes te apuntes, antes contamos contigo y así te aseguras poder venirte a la sala Zoom. Lo dicho, hay 3 momentos críticos, pero también hay momentos en los que da igual que lo hayas hecho muy bien al principio, da igual que lo hayas hecho muy bien al final, si no te sientes orgulloso de lo que tienes en tu programación. Si sientes que tu documento es genérico, que lo han hecho por ti, te va a costar defenderlo con convicción. Así que asegúrate de conocer a fondo cada apartado de tu programación. Trabaja tu defensa tanto como el documento. Tienes que entender que la exposición es lo que te da la plaza, el documento es simplemente un filtro e intenta ser muy concreto, intenta también respaldarte de materiales, de esa codificación dual. Es decir, tener muy presente cuándo vas a enseñar el material y de qué manera y qué vas a apostillar después de enseñar el material. Ten muy presente en cómo te vas a respaldar en el documento. Hay mucha gente que se pega un disparo en el pie y de repente le hace ver al tribunal un apartado del documento que tiene mal hecho o que tiene estructurado de una forma muy teórica. Por favor, si vas a hacer alusión a tu documento de la programación durante la exposición, intenta poner en relieve tus fortalezas. En mi caso, me paré en ciertas infografías que sabía que estaban muy bien hechas, me paré en un cronograma, me paré en ciertos cuadernos que tenía que sí que aportaban el valor, pero en definitiva, pues tienes que mostrar tus fortalezas. Tercer punto es que no hay fórmulas mágicas para hacer una gran exposición y para dejar huella. La única fórmula que hay,
una vez que tienes un buen discurso, una vez que tienes unas buenas ideas, es ensayar más que la media. Hay muchos opositores que dicen, me juego mi futuro, me juego mi plaza, me juego mi gran nota y empezar a practicar y empezar a trabajar en pocos meses ensayando 2 o 3 veces. Estás dejando al azar un montón. Y esto no pasa en otras oposiciones. Opositores, ahora recientemente, que hicieron también las pruebas físicas o las pruebas teóricas que se presentan a policía, pues igual hacen 50 exámenes test, igual practican las dominadas 100 veces o 200 veces. No dicen, no, es que me ha salido una vez y lo he practicado una vez y a ver qué tal el día del examen. Pues en la exposición lo mismo, entrena al inicio muchas veces, es la parte, ya sabes, que más nervioso estarás. Ensaya la transición entre programación y unidad didáctica. Llévate la programación muy bien ensayada, porque si coges una inercia positiva de 25 o 30 minutos, la unidad didáctica te va a salir bien, si has trabajado obviamente y si confías en el resto de ensayos. No memorices palabra por palabra. Expon tu inicio a diferentes públicos, familiares, amigos, y pídeles que te evalúen si transmites esa seguridad. Practica también la empatía y pon el foco en el tribunal. De nuevo, no te centres en ti mismo, céntrate en lo que se va a llevar el tribunal. Haz que el tribunal incluso disfrute de tu exposición, piensa en ellos, ese acting, esa metáfora, esa cita potente, esa pregunta retórica, y para ello necesitas humildad intelectual. El otro día un opositor de formación profesional, dentro de la formación, pues hablaba yo de hilo conductor y me dijo, cuando ya 5 minutos explicando ese hilo conductor, me dijo, yo es que no me veo, no quiero hacer el ridículo delante del tribunal. Eso es como categorizar o juzgar antes de hora. Y te lo digo porque conozco a opositores de formación profesional, de escuela para adultos, de secundaria, que han llevado hilos conductores, que han llevado centros de interés, que han hecho actings con sentido para su miembro de tribunal. No te estoy diciendo que hagas un hilo conductor de infantil para formación profesional, pero puedes crear a través del principio de personalización imágenes mentales dentro del tribunal y hacerle una experiencia más útil. Así que humildad y no categorices de es que para mí eso no es. Yo recuerdo que al principio hice un acting y no soy la persona, por así decirlo, que dentro de clase canta, baila o es el más expresivo del mundo, pero sí que hice ese pequeño acting que casaba mucho con mi hilo conductor, que les invitaba al tribunal porque sabía que era un pequeño guiño que podía potenciar mi discurso. Así que otra de las cosas, antes de acabar, y ya con esto finalizo, es que no es obligatorio que estés la hora hablando si tienes una hora. Y obviamente no te pases, porque entonces te van a dejar de escuchar y ahí vas a estar limitado, pero si en menos tiempo tú suenas práctico y tú lo haces bien, pues ya estaría. Lo único que te tienes que enfocar es en no hablar por hablar, priorizar la claridad y la calidad respecto a la cantidad. En mi caso expuse durante 48 minutos, me dejé 12 minutos y el tribunal valoró la exposición clara, la utilidad, el que fuese práctico desde el primer minuto, y en mi caso me pusieron un 10 exponiendo el último día. Así que déjate de mitos, trabaja en consecuencia, sobre todo ese inicio, y te veo el próximo 9 de abril. Un abrazo.